Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado el Congreso de los Diputados votó a favor de prorrogar el estado de alarma, que acaba de entrar en vigor, hasta el próximo día 9 de mayo. Es decir, estamos hablando de 6 meses de duración. El presidente del gobierno no tendrá además que rendir cuentas de esta prórroga hasta dentro de 2 meses. Vamos, hasta las Navidades, pasadas las Navidades, ya en el año próximo. Y no se producirá, por supuesto, votación alguna sobre la misma. Otra de las novedades será que los encargados de aplicar el Real Decreto de estado de alarma, vamos, que es un Real Decreto, obviamente, pues no será en principio el gobierno central, sino las comunidades autónomas, con el desgaste que eso conlleva. Bueno, eso conlleva también que las medidas a tomar en el estado de alarma no serán las mismas en toda España, diferirán en función de la comunidad autónoma. Es decir, en función de la incidencia de la pandemia en cada una de las 17 autonomías y 2 ciudades autónomas que hay en España, los gobiernos autonómicos podrán modular las restricciones impuestas a la ciudadanía. Esto va a hacer que este estado de alarma sea un tanto enloquecido o por lo menos diverso. Los primeros efectos del decreto no tardaron en dejarse sentir en forma de disturbios en varias ciudades de España. Empezó Barcelona el viernes pasado y ayer la protesta nocturna llegó, el domingo por la noche exactamente, llegó hasta Madrid, pero no han sido las únicas ciudades en las que ha habido altercados. Ciudades como Valencia, Zaragoza, Burgos, Santander, Vitoria, Logroño, tengo aquí una lista que es bastante larga, han registrado altercados callejeros en los últimos días y se presume pues que estos altercados se van a mantener durante un tiempo. Tras ello se encuentra una amalgama de grupos antisistema cuya intención pues es poner a la policía en jaque, tal y como hemos podido ver todos a través de las imágenes que han salido en redes sociales y en televisión. El gobierno, como es lógico, trata de aprovechar esto políticamente, culpando a la derecha de esta ola de disturbios, que podría ser el inicio de algo mucho mayor que se extienda a otras capas de la población, porque la situación económica cada día que pasa es más complicada. La sesión parlamentaria del jueves pasado en el Congreso de los Diputados fue una de las más vergonzosas de las que se tiene recuerdo, o por lo menos de las que yo tengo recuerdo. A ver, no es que estuviese allí viendo las sesiones parlamentarias de Cánovas y Sagasta en el siglo XIX, pero sí tengo una memoria parlamentaria de más de 20 años y nunca recuerdo una sesión tan lamentable como la del otro día. El gobierno llevó a la Cámara para su aprobación un decreto que de principio a fin era anticonstitucional y todos sabíamos que era anticonstitucional, empezando por el gobierno, continuando por los socios del gobierno y terminando por la oposición. El estado de alarma, y creo que a estas alturas de año, estamos a 2 de noviembre, ya no es algo con lo que no estemos familiarizados. Esto nos lo cuentan hace 2 años y nos hubiera llamado la atención. Hubiéramos tenido que ir a buscar a toda prisa a la Constitución exactamente en qué artículo se regulaban, pero a raíz del último que nos decretaron allá por el mes de marzo, pues todos, el que más y el que menos, desde luego cualquier persona que esté medianamente bien informada, sabe ya de qué va el estado de alarma, en qué consiste, en qué artículo de la Constitución aparece reflejado y hasta dónde puede llegar el gobierno con esta medida excepcional. Luego, aparte del estado de alarma, pues está el estado de excepción y el de sitio. Todas estas cosas las pudimos, si no aprender, si al menos repasar a lo largo de los meses de marzo y de abril de este mismo año, cuando estuvimos pues con un estado de alarma durante más de 3 meses, hasta finales de junio estuvo en vigor. Bien, como os decía, esto está en la Constitución, no es algo que se hayan inventado ahora, ni muchísimo menos, está contemplado lo del estado de alarma en la Constitución en el artículo 162 concretamente. Este artículo me he ido a por la Constitución, a por mi ejemplar electrónico de la Constitución, tengo una copia en PDF porque de vez en cuando pues hay que echarle un vistazo, no la leo por gusto, sino porque me sirve para estas cosas. Una Constitución es de los documentos más áridos, a no ser que seas constitucionalista, que uno se puede imaginar, sobre todo las constituciones modernas, y la española lo es del año 78, que son larguísimas, si fuera como la de Estados Unidos, que la ventilaron rápidamente, o las más antiguas, pero esta nuestra en concreto es de estas constituciones ya de finales del siglo XX que se pusieron a escribir y se quedaron sin tinta. Bien, dice lo siguiente el artículo número 162 de la Constitución española.
tiene 5 puntos, lo tengo aquí delante el PDF, y dice lo siguiente. El primero dice: cuando el gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al presidente del Congreso una comunicación en la que acompañará el decreto acordado en el Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente, como una cuestión puramente administrativa. 2. Si el gobierno pretendiere la prórroga del plazo de 15 días, a que se refiere el artículo 116.2 de la Constitución, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquel. Insisto, repito, 15 días. 3. Los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta 2 horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada. 6 meses no va a haber autorización ninguna, porque es que simplemente no la va a tener que pedir el gobierno. 4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad. Y 5 y último, finalizado el debate, se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno. Bien, todo este artículo del punto 1 al punto número 5 y por hoy ya es papel mojado. No sé lo que pensará de esto el Tribunal Constitucional, cuyo cometido es velar por el cumplimiento de este artículo y de todos los que componen la Constitución, pero hoy por hoy ha perdido por completo su validez. En los artículos, este es el 162, en los artículos 163 y 164 se contemplan los estados de excepción y de sitio. Bien, estos ahora mismo no proceden, que igual dentro de 3 meses estamos hablando ya de que van a decretar un estado de excepción o de sitio, pero bueno, hoy por hoy no es así, entonces no nos interesan. Luego en el 165 se recuerda de nuevo lo siguiente. Este artículo dice, textualmente, no estoy inventando absolutamente nada: en los supuestos previstos en los 3 artículos anteriores, el artículo será sometido inmediatamente al Pleno del Congreso, convocado al efecto si no estuviese reunido, incluso en el periodo entre sesiones. 2. Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que den lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias que el presente capítulo atribuye al Pleno del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. Bien, en el caso no es el caso porque no hay elecciones de por medio, ni han sido, en principio, suprimidas las cámaras, por lo tanto, no han sido disueltas, mejor dicho, más que suprimidas, aunque de facto sí que han sido disueltas. Pero bueno, en fin, yo creo que con estos 2 artículos, blanco y en botella. Pero vamos, por si quedaba alguna duda, una ley orgánica del año 1981, la ley 4/1981, del mes de junio, no ha llovido nada desde entonces, pues ha llovido casi 40 años de lluvia, 39 años y pico. Bien, esta regula los estados de alarma, excepción y sitio del siguiente modo. Sabéis que la Constitución simplemente marca el camino y a partir de ahí pues hay una actividad legislativa muy intensa, que en el caso de España pues tuvo lugar durante el primer lustro ya de los años 80, cuando hubo un montón de leyes que trataban de regular todo lo que contemplaba la Constitución. Bien, dice lo siguiente, esta ley, me he ido a buscarla, por supuesto. En su artículo primero, no os voy a leer la ley entera, tranquilos, ya sabéis que el lenguaje administrativo es una cosa que me da como algo de alergia leerlo, pero bueno, es fundamental si queremos ir a los hechos, que es de lo que se trata. Dice lo siguiente este artículo 1. Procederá a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad, mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. 2. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. Por otro lado, el legislador aquí, en este caso, en 1981, pues era razonable, es decir, y las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad, y la aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. 3. Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas corresponden a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes. Y 4 y último, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, entre ellos el Congreso de los Diputados, cuyo normal funcionamiento, pues desde el jueves pasado, ha quedado formalmente interrumpido. Así que no solo del otro día pisoteaba la Constitución, sino también esta ley, la número, 4/1981.
Bien, como vemos, y perdonad por la tabarra jurídica que os acabo de dar, pero creo que es fundamental para entender este asunto, basta con una comprensión lectora básica, vamos, de primero de bachillerato, para entender que lo que hizo el gobierno el pasado jueves no se ajusta ni a la letra ni al espíritu de la Constitución. Tampoco se ajusta ni a la letra ni al espíritu de la ley esta que os acabo de leer, el primer artículo, la 4/1981. Primero porque es cuestionable, bastante además, que para combatir el estado actual de la pandemia de COVID-19, con la que ya llevamos conviviendo 9 meses, sea necesario el estado de alarma. Eso de entrada. Se puede combatir los efectos desastrosos, sin ninguna duda, de esta pandemia, tanto en la salud de los habitantes como en el bolsillo de los habitantes. Se puede perfectamente combatir, y a la vista está que los últimos meses no ha hecho falta, sin necesidad de dar poderes extraordinarios al gobierno. No estamos siendo objetos de una fiebre amarilla que nos esté liquidando por millones, o de la peste negra del siglo XIV, ni muchísimo menos. Evidentemente la situación es grave, pero vamos, no se ha producido una ruptura social y estamos ante, qué sé yo, con interrupciones de corriente eléctrica y problemas, cadáveres acumulados por la calle, ni nada por el estilo. Así que eso es lo primero, eso es cuestionable. Evidentemente, como es cuestionable, pues daría pie a una discusión que podría ser larguísima y, por supuesto, bizantina. Habrá gente que esté de acuerdo con esto y gente que no. Yo, personalmente, no lo estoy. Y segundo, porque su duración, la que el otro día acordó el Congreso por mayoría consistente de casi 200 diputados, excede con mucho los 15 días que estipula de manera explícita la Constitución. Y no solo eso, sino que una vez autorizada la prórroga, nadie puede forzar a poner fin a esa prórroga antes del término fijado por el propio gobierno. Es decir, estos 6 meses que llegan hasta el próximo día 9 de mayo. El próximo día 9 de mayo se cumplirán pues un año de la desescalada, de la primera fase de la desescalada, recordémoslo. Aquí estuvimos encerrados, aquel y canto, en nuestras casas, del día 15 de marzo hasta la primera semana de mayo. A partir de ahí, poco a poco, en algunas ciudades empezaron a salir antes y en otras después. La que estoy yo es donde más tarde nos dejaron salir, pero bueno, el hecho es que se cumplirá un año de que empezase la famosa desescalada. Pues bien, el 9 de mayo, si algo no cambia, o el gobierno decide echar marcha atrás, que por poder también podría suceder, estaremos el 9 de mayo se acabará, el día 8 de mayo estaremos en un estado de alarma, año y medio después de que esta epidemia, o casi año y medio después de que esta epidemia empezase a acampar a sus anchas por el territorio europeo y bueno, y por todo el mundo, y por el español, por supuesto. Bien, si dentro de 2 meses, pongamos por caso, podría suceder, estamos a 2 de noviembre, el 2 de enero, justo después de la Nochevieja, la incidencia de COVID-19 ha caído hasta, por ejemplo, no lo sé, los niveles del mes de junio, cuando ya estaba la última fase de la desescalada, o de julio. Por poder podría suceder. La caída fue muy rápida, recordémoslo, la caída de contagios, de fallecimientos, de hospitalizaciones a lo largo del mes de mayo. Bien, podría suceder, y yo lo deseo, que suceda algo así, que dentro de 2 meses nos encontremos no con esto solucionado, como es obvio, pero que sí al menos encarrilado. Bien, se ha caído hasta los niveles del mes de junio o del mes de agosto, cuando había empezado a remontar, pero bueno, todavía bajos. A pesar de eso, el gobierno podrá seguir disfrutando de unos poderes recrecidos y sin necesidad de rendir cuentas durante 4 meses más. Bueno, algo más de esos 4 meses. Yo creo que con esto no hace falta decir mucho más. Vamos, que está todo dicho. Que los dos partidos del gobierno, es decir, el Partido Socialista y Podemos, quieran disponer de mucho poder durante mucho tiempo, pues es perfectamente comprensible. A los políticos lo más que les podemos pedir es que cumplan la ley, nada más, no que sean buenas personas, ni que sean, no sé, que les guíe la ética, ya sabéis estas cosas. Lo último, por supuesto, a la última persona a quien podemos pedírselo es a un político, pero bueno, al menos lo mínimo que les podemos pedir es que cumplan la ley, que por cierto, su función es cumplirla y hacerla cumplir, no es por nada. Es decir, son ellos los que están al mando y si quieren mandar más, pues tiene perfecta lógica, ya digo. No lo comparto, pero puedo comprenderlo. Quieren acrecentar su poder y eludir todos los controles posibles. Los políticos en España, en Estados Unidos, en Noruega y en el Uruguay, en cualquier sitio donde vayamos, están hechos todos de la misma madera, una madera pésima, por cierto. Pero claro, el resto, los que no están en el gobierno,
Aquí habría que preguntarse por qué han votado a favor o se han abstenido tantos partidos que no están en el gobierno. Esta es una pregunta, pues la verdad es que nos deberíamos hacer todos. Habría una pregunta derivada de esta, que es ¿por qué han votado a favor partidos que no están en el gobierno? Es cierto que asociados de aquella manera, pero no están en el gobierno. Como vemos, tenemos 3 preguntas seguidas. Solo ha habido, de hecho, un partido que ha votado en contra. Solo uno, que ha sido Vox, al que se unió un diputado solitario de Foro Asturias, el partido este fundó Álvarez Cascos hace ya muchos años. Es decir, en total 53, los 52 de Vox más el de Foro Asturias. ¿Hay que aplaudir por esto a Vox? Hombre, obviamente cualquiera que votase en contra de este disparate habría que aplaudirle. Lo extraño es que no tengamos que aplaudir a muchos más, y hubiera sido lo lógico, que hubiéramos tenido que aplaudir a unos cuantos más. Es decir, que se hubiese quedado el gobierno y su socio el gobierno formado por 2 socios, que se hubiera quedado completamente solo ante una cacicada semejante. En el campo de la abstención coincidieron el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, que es afín al Partido Popular, al menos desde el punto de vista ideológico, y luego por otro lado estaba Bildu y el ICUP, el partido la coordinadora catalana de extrema izquierda. En el del sí todos los demás. Un total de 194 diputados de básicamente el bloque de investidura en pleno. Aquí se da la extraordinaria circunstancia, creo que no valorada en su justa medida, de que partidos como el PNV, o como el BNG, el Partido Nacionalista de Galicia, o el PDeCAT de Cataluña, han votado a favor de entregar al gobierno central más poderes de los que nunca antes tuvo. Si yo fuese votante del PNV me estarían llevando los demonios. Si fuese votante del BNG, pues 3/4 partes de lo mismo. No sé bien cómo explicarán esto a sus bases. O mejor dicho, no sé siquiera si sus bases se lo recordarán, porque aquí cada uno está contando la película según le va. Siempre haciéndose unos cálculos que no sé yo si van a salir, pero bueno, cada uno no. Si hacemos esta pequeña concesión aquí, después conseguiremos esto otro. Claro, todos estos cálculos ya es directamente pasando por encima de lo más sagrado que en una democracia en principio es la Carta Magna. Tampoco es comprensible que Ciudadanos, antaño flagelo de Pedro Sánchez y partido que se preciaba no solo de la regeneración, sino sobre todo de la moderación y de devolver el protagonismo a la Constitución, pues bien, hoy se ha entregado maniatado a los deseos del gobierno. Pero además para absolutamente todo, porque esto es un suma y sigue, lo de Ciudadanos. Y esto ya no es posible entenderlo en base a una finta estratégica, como en otras ocasiones, le damos aquí, para dentro de 15 días ya veremos si utilizamos el sí o el no como una baza negociadora. No. Esto ya son 6 meses. Ya me has dado lo que necesitaba y dentro de 6 meses ya veremos dónde está usted y dónde estamos nosotros. Luego, por último, me gustaría saber a qué está jugando exactamente el Partido Popular de Pablo Casado, que no lo sé, la verdad. ¿Qué parte del artículo 162 de la Constitución no ha entendido el partido de Pablo Casado? Porque es que si no ha entendido alguna parte, yo personalmente, y de gratis, por supuesto, yo me ofrezco voluntario a explicárselo, haciéndole unos dibujos en una cartulina si es necesario. Pero vamos, creo que con el PDF, si se lo leo en voz alta, como acabo de hacer con todos los escuchas de la contra, creo que lo entendería, porque Pablo Casado superó el bachillerato, o eso al menos tengo entendido. Así que el castellano lo entiende, además él es de Palencia, tiene que entenderlo muy bien porque es castellano viejo. Bien, el resultado final de este seppuku, que se ha hecho el Congreso de una manera un tanto inexplicable, prescindiendo voluntariamente de una de las principales competencias que tiene el Congreso, que es la de control al gobierno, bueno, pues es la estupefacción general. La cacicada es de tal calibre que les está costando defenderla hasta los más ardorosos defensores de Pedro y Pablo. Una cosa llamativa. Yo suelo seguir, primero porque me gusta y segundo porque es mi obligación, pues a periódicos de todas las ideas posibles, con todas las líneas editoriales posibles. También sigo en las redes sociales a gente que piensa lo contrario que yo, de distintas sensibilidades. Y una de las cosas que constaté el viernes pasado es que les estaba costando defender una cosa así. Algo que si lo llega a hacer, pongamos por caso, el Partido Popular, Mariano Rajoy en su momento, pues hubieran puesto, con toda la razón del mundo, el grito en el cielo. El otro resultado es que mucha gente ya no ve más salida que la protesta callejera. Y esto es una verdadera lástima, porque precisamente nos hemos dado leyes,
o nos las dieron nuestros padres y abuelos, para evitar este tipo de cosas, es decir, para que manden las leyes, sino los hombres, sino las personas. Los disturbios de este fin de semana podrían ser un anticipo de lo que nos viene encima a lo largo de este invierno, que aparte de frío, como suelen ser los inviernos, especialmente de Sierra Morena para arriba, y largo, este invierno va a ser igual de largo que otros inviernos, va a tener exactamente los mismos meses, 3, pero se nos va a hacer larguísimo. Bueno, pues aparte de eso, es que va a ser calentito, pero calentito desde el punto de vista social, porque todo nos viene a decir que el asunto está ya, pues, para el descabello. La situación económica es especialmente mala. No hay que ser un as para esto, ni un analista económico de la Citi. Los confinamientos de la primavera, la pérdida de la temporada turística, que ha sido desastrosa, la caída abrupta de la demanda, tanto interna, no hay más que ir a un centro comercial o, bueno, ver las tiendas como están, o los restaurantes, como la externa, evidentemente, pues las exportaciones se han derrumbado porque el resto del mundo también está mal. Bueno, pues todo ha metido a la economía en la UCI. Tenemos en la unidad de cuidados intensivos a unos pocos enfermos de COVID-19, los pocos que terminan en la UCI y ya de paso a la economía nacional. Pues bien, ante esto al gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que subir los impuestos. Ha sido el único gobierno europeo que lo ha hecho, con la idea de mantener unos niveles de gasto inasumibles, especialmente de gasto político, dirigido pues para lo que sirve el gasto político y para lo que ha servido siempre, dirigido a mantener clientelas y evitar que esas mismas clientelas, que al estar bien organizadas y ser muy ruidosas, pues son dignas de ser temidas, pues que esas mismas clientelas se manifiesten en la calle y le retiren el apoyo, como le sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero entre el año 2010 y 2011, cuando a esas clientelas les tuvo que meter mano porque se quedaba sin dinero. El cálculo es tan, no sé cómo decirlo, es tan cortoplacista que asombra. Con los niveles actuales de gasto y la economía productiva gripada, en un año, quizá menos de un año, el Estado estará flirteando con la bancarrota. Es decir, con el rescate y la intervención por parte de Bruselas, porque España, por su tamaño, el tamaño de su economía y el hecho de formar parte de la eurozona, no puede quebrar, no puede declarar la suspensión de pagos como otros países del mundo. Bien, en ese caso se produciría un ajuste salvaje con su corolario de elecciones, protestas, malestar social, pero bueno, se ve que Sánchez solo juega a corto, a cortísimo, a mañana. Realmente no sabe lo que va a pasar dentro de 6 meses, pero es que tampoco le interesa demasiado. Quiere unos presupuestos propios y con ellos cree que podrá gobernar tranquilamente hasta el año 2023, exprimiendo a la clase media, retorciéndoles ya como toallas y amenazando veladamente a Bruselas con la quiebra inminente para que vayan adelantando dinero en forma de préstamos. Bueno, de préstamos y de dinerito a fondo perdido. Con la pandemia cree que lo tendrá más fácil, además, que se apiadarán de la economía española y abrirán el grifo. Todo con tal de aguantar hasta que esto termine dentro de un año y se produzca un rebote. Más la ola de optimismo por el fin de la pandemia. Esos deben de ser los cálculos que están haciendo en Moncloa ahora mismo. Es decir, aguantar como sea hasta pasado el verano y luego ya vender su gestión como la de los salvadores de la patria. El problema de estos planes es que no siempre salen. De hecho, estos planes tan sofisticados rara vez salen. La economía es mucho más compleja de lo que piensan Pedro y Pablo, muchísimo más compleja. Tiene una cantidad de interacciones que ellos en su simpleza funcionarial desconocen. Una vez destruido el tejido económico, cuesta muchísimo volver a reconstruirlo. Más aún con la maraña de impuestos y regulaciones que están creando. Las clientelas, además, solo se mantienen con dinero fresco y al portador, y no un dinero cualquiera, dinero de verdad. Euros que ni Pedro ni Pablo pueden imprimir. Y que solo pueden salir de 3 fuentes. Del sector privado de la economía, mientras haya dinero en el sector privado de la economía, de títulos de deuda y de las dádivas que tengan a bien entregarles en Bruselas. Estas tres fuentes son necesariamente limitadas y podrían secarse mucho antes de lo que piensan en Moncloa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sergio, que tiene una pregunta sobre la energía nuclear.
Hola Fernando, estaba escuchando el programa sobre el fracking, en el cual también hablaste un poco sobre las energías, ¿no? En general. La cosa es que se me vino a la cabeza un tuit de Pablo Echenique que, bueno, venía a criticar la energía nuclear, ¿no? Yo no soy ningún experto en este tema, pero lo que he podido leer y un poco por internet principalmente, eh, hay bastantes personas que argumentan que es una energía bastante segura y bastante más respetable con el medio ambiente de lo que la gente piensa. Y, y bueno, el señor Echenique abogaba por energías más limpias, como él decía así, como por ejemplo la eólica o la solar. Realmente no entiendo que si esta energía es así, eh, Podemos no la defienda, teniendo en cuenta que están siempre hablando que si la transición ecológica y estas cosas. Y bueno, quería saber un poco también tu opinión, no sé. Así que nada, muchas gracias y un saludo a todos los contraescuchas también. Bueno, Sergio, la generación nuclear no tiene emisiones de CO2 porque la generación nuclear consiste en calentar un núcleo de material radioactivo y eso que a su vez caliente agua y todo lo que echan las centrales nucleares por su chimenea es vapor de agua. Así que, bien, no tiene emisiones de CO2, lo cual ya la hace interesante si quiere reducir esas emisiones. Tiene otra ventaja y es que el megavatio sale muy barato, lo que viene muy bien para la economía porque permite reducir o al menos moderar el precio de la electricidad. Su problema principal no es tanto la seguridad, las centrales nucleares son bastante seguras, segurísimas, y más en países como España, pero vamos, evidentemente hay que tenerlo en cuenta y eso supone un sobrecoste. Pero el principal problema de la energía nuclear hoy por hoy no es ese, son los residuos. La energía nuclear actual es de fisión, lo que produce residuos derivados de esa fisión. Son residuos peligrosos y difíciles de eliminar. Su actividad se mide no en años, sino en siglos. Eso obliga a almacenarlos hasta que se descubra el modo de neutralizar esos residuos. La energía nuclear, de cualquier manera, es útil. El mix energético que escojas es bastante útil porque aporta la banda base. Es decir, pones los reactores en secuencia principal y te generan, pues qué sé yo, el 15, el 20, el 30% del total, de manera segura y económica. Así que en mi opinión es que hasta que se descubra el modo de eliminar esos residuos o sean viables los reactores de fusión, pues es un coste que hemos de pagar, como el ser humano ha tenido que pagar infinidad de costes para ir desarrollándose y mejorando su nivel de vida a lo largo de la historia, ¿no? Más aún si lo que pretendes es bajar las emisiones de CO2 sin que la factura eléctrica suba demasiado. Bien, vamos a continuar con Sergio. Es que el anterior no se llamaba Sergio, lo estoy viendo ahora mismo aquí, me lo voy a apuntar en el iPad y esto me pasa por no mirar el iPad más a menudo. El anterior se llamaba Guillermo, el que se llama Sergio es el de ahora. Bien, seguimos con Sergio que plantea una cuestión sobre los que ya están inmunizados del virus, es decir, los que han contraído la enfermedad y bien, pueden en principio andar por la calle sin mascarillas y sin tomar demasiadas precauciones. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una breve pregunta, no sé si la verdad tú serás capaz de responderla porque tiene que ver con el virus, el corona. Pero si no, a lo mejor con la ayuda de Andrea podríamos quitarnos esta duda, que probablemente se la haya hecho más gente, y es la siguiente. ¿No sería más conveniente que una persona que ya haya pasado el virus deje de protegerse con mascarillas y todo eso, de tal forma que esté expuesto al virus, pero con los anticuerpos dentro de su propio cuerpo, de tal forma que el virus esté continuamente intentando entrar dentro del cuerpo de esa persona, pero los anticuerpos estén todo el rato luchando contra el virus? Y así, por lo menos lógicamente tendría sentido que los anticuerpos estarían todo el rato fortaleciéndose, o no sé si fortaleciéndose, pero que al menos no desaparecerían, ya que serían necesarios todo el rato. Pero desde mi punto de vista, bueno, es que no tengo ni idea del tema, así que puedo estar diciendo una barbaridad, pero a los ojos de la lógica, si tú lo que haces es aislar a esa persona del virus, pues los anticuerpos no podrían parecer inútiles para esa persona, por lo tanto, a lo mejor dentro de unos meses, pues los acabaría desechando.
Pero, sin embargo, como digo, si está todo el rato el virus intentando entrar y los anticuerpos están peleando, pues a lo mejor podrían mantenerse más tiempo dentro de esa persona. No sé si me he explicado, espero que la gente lo haya entendido y a ver si con un poco de suerte nos puedes responder. Un saludo y muchísimas gracias por lo que haces, Fernando. Pues no lo sé, Sergio. Tengan o no tengan, bueno, hayan tenido o no hayan tenido la enfermedad, tienen que llevar la mascarilla porque es obligatoria para todo el mundo. Es decir, no hay pasaportes inmunitarios ni nada por el estilo, aunque se pensó en su momento, pero al final no se puso en marcha. Entre otras cosas porque creo que no tardarían en circular pasaportes inmunitarios falsos para no tener que llevar la mascarilla. Así que, bien, el hecho es que los que están inmunizados, que evidentemente pues en España son muchísimos porque la enfermedad ha pegado mucho en España, bien, no tengo ni idea de lo que propones. Yo le derivo la pregunta a Andrea. Creo que no se tiene aún muy claro cuánto dura la memoria inmunitaria de esta enfermedad. Lo que sí se han dado son reinfecciones. Pero vamos, esto que comentas no sé si serviría, así que lo mejor es que te responda Andrea. Si está al otro lado, que es lo más probable, porque sé que Andrea lo escucha este programa todos los días, pues ya ha escuchado la pregunta y entiendo que te responderá. Y si no, pues ya se lo comentaré yo mañana personalmente. Bien, seguimos con Alberto de Málaga, que nos comenta una idea que ha tenido Bankia un tanto peculiar. Hola Fernando, muy buenas, soy Alberto desde Málaga, patrono tuyo. Mira, quería comentarte un anuncio que he escuchado en la radio, en concreto es del banco Bankia, que se anuncian como el primer banco español que se comunican con sus clientes por WhatsApp y lo ponen pues como novedad, ¿no? Como que son súper modernos. Y bueno, la verdad que tiene cierto papel, gracia el hecho de que hoy en octubre de 2020 Bankia se anuncia como el único o primer banco español que utiliza WhatsApp para comunicarse con sus clientes. Y la gente se pregunta que qué me está pasando con la banca, que por qué tienen unas valoraciones tan bajas, que por qué les va tan mal, que por qué están en mínimos históricos, mínimos del milenio, ¿no? Todos los bancos españoles, pues mira, una de las cosas o uno de los motivos por el que veo que muy bien no les debe de ir es que el primer banco español que utiliza WhatsApp lo hace en octubre de 2020, cuando la gran mayoría de las pymes españolas se comunica desde hace ya muchos años con sus clientes por WhatsApp, porque al final es el medio de comunicación que tenemos todos, ¿no? Cuando digo todos me refiero a la gran mayoría de la población española y mundial posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, cuanto menos, ¿no? Que quieran ir de modernos por utilizar WhatsApp con sus clientes en octubre del 2020, cuando el resto de las empresas españolas llevamos utilizándolo, pues, no sé, 10 años o más incluso, no sé cuántos, pues desde casi al principio. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Pues mira, Alberto, les va tan mal porque prestar dinero cuesta dinero, es que nunca mejor dicho. Y el de prestar dinero, hasta hace no mucho era el núcleo del negocio bancario. Es decir, te dejaban 10 y tenías que devolver 110. Con los tipos por los suelos y un entorno de represión financiera sistemático como el que vivimos, pues tienen que conseguir clientes a los que clavarles luego con comisiones. Y a esos clientes los tienes que convencer que a cambio de esos clavos que te van a dar, pues te van a dar un trato más personalizado, por ejemplo a través de WhatsApp. En fin, para eso ha quedado la banca minorista, que es en definitiva a lo que se dedica Bankia. Bien, vamos ahora con Israel, que responde a una cosa que comenté yo ayer aquí en la contrarréplica sobre Gibraltar. Y me gustaría discutir este retrato de amable Singapur mediterráneo que nos has hecho de Gibraltar. En primer lugar, de amable nada, porque si recuerdas, había comentado el tema de que una vez Rajoy se calentó y puso ahí unos problemas en las fronteras. Todo venía de que los gibraltareños, esas personas tan amables, pusieron bloques de hormigón con hierros en la bahía para dañar las redes de los pescadores, porque ellos afirman, contra la legalidad emanada del Tratado de Utrecht, que tienen aguas territoriales, cosa que no es cierta. Después recordar que el Prestige hacía ruta cuando tuvo su accidente hacia Gibraltar, que era el único puerto de Europa Occidental en el que podía recalar. Salía de una república báltica con su carga de chapapote rumbo a Gibraltar, donde se plantaba allí en la bahía de Algeciras y suministraba otros buques y vuelta a empezar. Sobre la fiscalidad, pues sí, yo estoy a favor de una fiscalidad pues razonable.
Pero el problema de Gibraltar no es un tema de fiscalidad. Las empresas no se radican allí o no hay un gran movimiento financiero por su amable fiscalidad, que supongo que ayudará. Es por un tema de blanqueo de capitales, porque la legislación de Gibraltar es muy laxa en esa materia y además, pues, aparte de ser laxa, pues muchas veces no la aplican. Y Gibraltar tiene la función para los británicos de ser la entrada en la City, pues, de los fondos de origen más miserable que uno se pueda imaginar. Del mismo modo, si las casas de apuestas están radicadas en muchas ocasiones en Gibraltar, no es por la amabilidad de los habitantes ni por su amable fiscalidad, es porque hay algunos agujeros en la legislación, pues que las prácticas más irregulares que de estas casas de apuesta online, que en otros países pues están limitadas, allí pues se las pueden saltar. Resumiendo, Fernando, de Singapur Mediterráneo nada, es un nido de piratas. Bien, Israel, como son varios temas los que pones en tu nota de voz, vamos por partes. A ver, en Utrecht no se contemplaron aguas territoriales porque en 1713, que es cuando se firmó ese tratado, ese concepto de aguas territoriales no existía. Se consideraba mar territorial el que se podía defender desde tierra con una batería costera. En aquel momento la distancia que podía cubrir una bala de cañón, unos 3 o 4 kilómetros más o menos. No fue hasta el siglo XX, hasta los años 30 del siglo pasado, cuando la Sociedad de Naciones establece el principio de aguas territoriales, que por defecto son 12 millas náuticas, unos 22 kilómetros, desde la línea de costa. Así que en 1713 a Gibraltar no se le reconocieron aguas territoriales porque España tampoco las tenía, más allá de lo que pudiese proteger de un cañonazo, cosa que pues los británicos en Gibraltar también tenían sus cañones, unos cuantos por cierto, en el peñón. Respecto a lo que comentas del Prestige, pues efectivamente había hecho bunkering en Gibraltar, algo que allí es perfectamente legal, como es legal en otros muchos lugares del mundo, entre ellos Marruecos. En Tangermet, por ejemplo, lo hacen bastante a menudo para enfado del puerto de Ceuta, a quienes no se lo permiten. El bunkering, como cualquier otra actividad, no está exento de riesgos, pero si se cumplen las medidas de seguridad no tiene por qué provocar vertidos. Ya está, es decir, si como toda actividad económica, pues tiene sus riesgos, evidentemente, pero la opción de no hacerlo, por si acaso, pues a mí tampoco me parece muy convincente. Que se tomen las medidas, que sean estrictas lo más posible, pero no evites una actividad para la que hay demanda. Así que ese barco, el Prestige, pues hoy, bueno, no en el año 1900, perdón, lo del Prestige fue en 2001, no en el año 2001 porque todavía no existía Tangermet, pero hoy podría haber hecho ese transbordo de fuel al lado de Ceuta, sin problemas, y con muchas menos garantías de las que dan las autoridades gibraltareñas, que exigen una licencia para el bunkering. Una licencia, por cierto, que algunas empresas españolas como Cepsa poseen y además hacen uso de ella y presumen de ella en su publicidad. Respecto a lo del blanqueo de capitales, pues antes de hablar de blanqueo habrá que constatar que ese capital es negro, es decir, que proviene de actividades ilegales, como el crimen organizado. En ese caso, la Guardia Civil y la policía gibraltareña colaboran de manera muy intensa, Echa un vistazo a la prensa del campo de Gibraltar, no a la de Gibraltar, a la del campo de Gibraltar, los periódicos que hay en el lado español, y verás cómo son comunes las noticias de detenciones, tanto en el lado español como en el gibraltareño, relacionadas con el blanqueo de capitales. Que a pesar de todo hay contrabando y blanqueo de capitales, pues sí, claro, inevitablemente es así, pero también hay contrabando en la Costa del Sol y blanqueo de capitales, todo el que se pueda, allá donde pueden. En fin, los tentáculos de la justicia no pueden llegar a todos los rincones. De cualquier manera, el contrabando de tabaco es el principal de Gibraltar y de lo que le acusan. Pero vamos, si quieres acabar con él, lo tienes sencillo. Eliminas los impuestos especiales en el lado español a las labores del tabaco, que son una salvajada, que duplican el precio de la cajetilla. Y verás cómo se seca el contrabando en el acto. Ya está. Pues a partir de mañana se acaban los impuestos especiales sobre las labores del tabaco. Y una cajetilla que no sé cuánto cuesta, pues dejé de fumar hace mucho tiempo, pero vamos, que si un cartón, no sé cuánto cuesta un cartón, era 30 euros, bueno, pues lo dejas en 15 euros. Automáticamente ese business para Gibraltar se acaba en el acto. Porque aquí es curioso que cuando se habla de Gibraltar, muchos parecen inspectores fiscales, parece que trabajan todos para la agencia tributaria. Yo no trabajo para la agencia tributaria, yo soy un ciudadano normal. Así que entre un Estado que sangra y saquea a sus contribuyentes por sistema y otro que no lo hace, siempre tendré más simpatía por el que no lo hace. Y ya por último, Israel, Gibraltar no es como Singapur, ya les gustaría a los de Singapur, es mucho mejor. Bastante mejor, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista cultural.
Te lo digo, no por nada, yo no tengo nada con Gibraltar, más que estuve la semana pasada allí pasando 3 días haciendo fotografías, pero vamos, que no conozco a nadie allí, ni conozco a nadie de su gobierno, ni nada por el estilo. Lo pienso de manera libre. Nada más de lo que he visto, extrayendo los datos de la realidad e informándome bien. No tengo nada con ellos, más allá de lo que he podido observar con mis propios ojos. Evidentemente no es perfecto, pero es que en ningún lugar del mundo lo es. Bien, vamos a terminar ya porque veo que el programa se me ha alargado demasiado hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema del fracking en la campaña electoral en Estados Unidos. La transición energética que proponen los demócratas para lograr alcanzar un mundo limpio, sano y ético se topa siempre con una verdad incomodísima, que consiste en que esa transición es empobrecedora, limpia por partes, se basa en predicciones que no aciertan y su moral es inquisidora. Por lo que a las preguntas ¿se conseguirá? ¿Nos arruinará? ¿Se pueden considerar otras alternativas? Siempre se contesta no, sí y no, dejando a los transicionalistas como algo ilusos, algo peligrosos y algo sectarios. Lo que es una pena, porque la idea de contaminar menos podría ser un punto general de consenso, si no se hubiese convertido en la implacable espada de la verdad. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, que es 2 de noviembre, pues mañana que será 3 y ya nos ponemos el día de las elecciones en Estados Unidos. Pues como suponéis, del 3 al 4 no voy a pegar ojo, tendré que quedarme toda la noche y ya de paso en lo que estoy despierto preparando material pues haré el programa, pero para eso habrá que esperar al miércoles y hay un programa antes, que es el de mañana. Pues eso mismo, hasta mañana amigos.